Bueno, queridos patitos, estamos a día 9 de diciembre, pero del año 1982. Es el momento en el que España abre la verja de Gibraltar. Gibraltar. Ese territorio en donde debe haber, y parece, según uno puede entender de las palabras del señor Álvarez, un acuerdo definitivo sobre el tema de Gibraltar con el tema del aeropuerto y la gestión, el tema de Frontex para la realización de ese momento y lugar en donde quieren seguir manteniendo relaciones con el mercado común. Pero para eso se necesitan las 4 libertades básicas de la Unión Europea y el territorio, en teoría, formalmente es británico. Y ciertamente, como alguno puede llegar a pensar, uno puede retrotraernos al Tratado de Utrecht y lo que dice exactamente, y las ampliaciones posteriores a ese momento del siglo XVIII, en donde fue tomado en las llamadas guerras de sucesión, 1700 a 1714 aproximadamente, porque todo tiene su matiz y su matización. Ciertamente aquí recuerdo que pueden visitar las bonitas celebraciones de David Botello sobre Carlos, no. Con tanto Carlos, carlistas en España, resulta curioso porque Carlos, está Carlos I, al que le cortaron la cabeza en el Reino Unido, es su hijo, que era Carlos II, y ahora está Carlos III como rey del Reino Unido. No, Felipe. España tiene a Felipe VI como rey. El anterior, el Felipe V, fue el rey que salió rana. Y el señor David Botello tiene una bonita historia que contar. Y búsquenla. Está en el Teatro Luchana. No sé si ya está o no está, pero es un amigo y evidentemente es un recordatorio. ¿Por qué? Pues porque Carlos... Otra vez Carlos. Igual tienes que hacer algo de Carlos II. Porque el rey que salió rana, las ranas son hechizadas para convertirse en príncipes. Igual, Carlos II, David, querido amigo, te estoy dando una bonita idea. ¿Y si haces un espectáculo sobre Carlos II, ese adalid de la belleza en España, tan maravilloso? Bueno, Felipe V fue el que estuvo en aquella guerra, le quitaron el territorio de Gibraltar y por lo tanto, bueno, pues hubo esa circunstancia en donde, bueno, pues catalanes, ahí está Catalan Bay, para recordarlo y se quedaron. Los ingleses se quedaron. En teoría era para esa situación de tomar un territorio en defensa del otro pretendiente, precisamente el que luego salió corriendo para ser archiduque de Austria, cosas que pasan. Le surgió un ascenso y salió para Viena. Pues allí se quedaron los británicos. Hubo unos intentos en el siglo XVIII para retomar la plaza. Incluso se dice en un libro de un señor Chávez, que no es Hugo, no es Hugo, es otro que habla de la independencia de América, de América, de Estados Unidos, y es un libro que está comentado en este canal, búsquenlo, es bien interesante. Pues en ese libro se comenta ciertamente que España tuvo mucho papel muy interesante, mucho más que los franceses y ya muchísimo más que los del Países Bajos. Iba a decir País Vasco, ¿no? El País Vasco a través de Gardoqui. Gardoqui fue muy importante a través del ámbito del Imperio Español. Pues ciertamente llega un momento en el que tienen que elegir los británicos o mantener las 13 colonias o mantener Gibraltar. Y decidieron que era mucho más importante mantener Gibraltar a mantener las 13 colonias. No hay más que decir, señoría. Bueno, nos vamos para casa. Ah, pero si yo estoy en casa. Bueno, pues sigamos. El asunto de Gibraltar es realmente importante y que en teoría el Tratado de Utrecht dice exactamente que las circunstancias... Mejor vamos a leerlo, el Tratado de Utrecht. Como la magia de Internet hace estas cosas, vamos a encontrar en el artículo 10 de dicho tratado de Utrecht, el tratado de paz y amistad entre España y Gran Bretaña de 1713. El artículo 10. El rey católico por sí y por sus herederos y sucesores cede por este tratado a la corona de la Gran Bretaña la plena y
entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Pero para evitar cualquiera abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías, quiere el rey católico, y supone que así se ha de entender, que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Y como la comunicación por mar con la costa de España no puede estar abierta y segura en todos los tiempos, y de aquí puede resultar que los soldados de la guarnición de Gibraltar y los vecinos de aquella ciudad se ven reducidos a grandes angustias, siendo la mente del rey católico solo impedir, como queda dicho más arriba, la introducción fraudulenta de mercaderías por la vía de tierra, se ha acordado que en estos casos se pueda comprar a dinero de contado en tierra de España circunvecina la provisión y demás cosas necesarias para el uso de las tropas del presidio, de los vecinos u de las naves surtas en el puerto. Pero si se aprendieran algunas mercaderías introducidas por Gibraltar ya para permuta de víveres o ya para otro fin, se adjudicarán al fisco, y presentada queja de esta contravención del presente tratado serán castigados severamente los culpados. Y Su Majestad Británica, a instancia del Rey Católico, consiente y conviene en que no se permita por motivo alguno que judíos ni moros habiten ni tengan domicilio en la dicha ciudad de Gibraltar, ni se dé entrada ni acogida a las naves de guerra moras en el puerto de aquella ciudad, con lo que se puede cortar la comunicación de España a Ceuta o ser infestadas las costas españolas por el corso de los moros. Y como hay tratados de amistad, libertad y frecuencia de comercio entre los ingleses y algunas regiones de la costa de África, ha de entenderse siempre que no se puede negar la entrada en el puerto de Gibraltar a los moros y sus naves que solo vienen a comerciar. Promete también Su Majestad la Reina de Gran Bretaña que los habitadores de la dicha ciudad de Gibraltar se les concederá el uso libre de la religión católica romana. Si en algún tiempo a la corona de Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender, enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este tratado que se dará a la corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla. Es decir, una opción de tanteo. Es decir, que si alguien quiere comprar Gibraltar, el primer postor debe de ser España, que puede apostar sus dineros para comprar Gibraltar. Sería una interpretación moderna del asunto. Creo que ha quedado claro lo que dice el punto 10 del Tratado de Utrecht, que es la punta de lanza de la relación con España de Gibraltar desde el ámbito del Reino Unido. ¿Qué parte se entiende? ¿Qué parte no se entiende? ¿Qué parte afecta? ¿Qué parte se ha violado? ¿Qué parte hace interpretar a uno que el Tratado de Utrecht no sirve como punta de interpretación de la relación entre un territorio y otro? Eso es algo que quiero que tú, querido amigo, amiga, me lo comentes en comentarios para tener ciertamente un conocimiento mayor, debido a que, evidentemente, la Segunda Guerra Mundial, después de todas las circunstancias y todo lo que viene derivado de la zona, el tránsito del auténtico pueblo de Gibraltar, fuera de las lindes del ámbito del presidio y todo aquello, que seguramente alguien de la zona me lo podría explicar mucho mejor, todo aquello del siglo XIX, comienzos del XX, pues ciertamente cuando llegamos a la Segunda Guerra Mundial,
buena parte de la población de Gibraltar es sacada al exterior y genera un pensamiento un pensamiento ahí en el exterior durante los años de la Segunda Guerra Mundial, en esos 5 años, del 40 al 45, en donde la nostalgia, un poco salvando las distancias, lo que vivieron los israelíes en Babilonia, con Nabucodonosor, después de la destrucción del templo y todo aquello, en el exilio, como se puede escuchar en el Vapasionero, en el Aria, en aquella ópera, pues generan una identidad. Una identidad propia que el franquismo trata de romper, en buena medida con aquel comité de descolonización, aquella canción que relata los hechos, aquella voz dentro del franquismo, esa canción, y se puede buscar en YouTube aquí, seguro que la gente lo puede escuchar, aquella de esta es la verdad, esta es la auténtica verdad, la verdad de Gibraltar, y ese punto que el difunto Carrascal diría que se estuvo a punto precisamente de la descolonización, pero no se sabe qué pasó, o sí se sabe, pero como diría Pilar Urbano, si quieres guardar un secreto en España, escribe un libro sobre ese asunto. Y eso es lo que hizo Carrascal y lo que hizo Pilar Urbano con el precio del trono, y la gran desmemoria, dos libros que están comentados en este canal, quiero recordar, o que por lo menos los he leído en su momento, gracias a haber sido regalos de cumpleaños de mis queridos suegros. Y Gibraltar, en los años 60, la llamada verja se cierra para forzar, a través de los mecanismos en teoría previstos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht, para forzar a la población a rendirse precisamente por esa indisposición de más salida que la del suministro por mar. Salieron vivos de ese asunto durante casi 20 años hasta la victoria de Felipe González, y una de las primeras cosas como primer ministro de España que hace es abrir la verja. Es justo, injusto, traicionó a España al abrir la verja cuando estaban a perita de dulce de caer rendidos estos de Gibraltar. Ciertamente hay debate todavía cuando uno realmente se mete en este asunto, a pesar de que no está en el lineal de lo más chic en los debates en televisión, pero cuando sale el asunto, pues hay gente que rememora una vez y otra vez la historia, que si Felipe González, que si Franco, que si... y tirando para atrás hasta Utrecht. Lo cual es interesante porque, bueno, recuerda algo que normalmente no se suele decir, pero cuando uno profundiza, pues evidentemente puede encontrar también, por ejemplo, el libro de... ¿Cómo era aquel muchacho? Sí, le llamaron traidor porque era el ideólogo de cabecera del señor Zapatero. Aquel libro de Máximo Cajal, que creo que está comentado en el canal: Ceuta, Melilla, Olivenza y Gibraltar. ¿Dónde acaba España? Por supuesto, en aquel libro lo que salía más olvidado era el caso de Olivenza, pero también Ceuta y Melilla están mencionados, y en el caso de Gibraltar. En el caso de Ceuta y Melilla podemos retrotraernos al libro Jaque al Pastor en el Estrecho, que es de la autoría de un servidor y que está disponible en Amazon, por supuesto, y que recomiendo vivamente, por supuesto, porque tiene algo que ver con el Sáhara y con las vivencias de uno en política. Pero Gibraltar es ese oscuro objeto de deseo, sobre todo desde el ámbito del Brexit, porque cuando entra el Reino Unido en 1973 a las comunidades europeas, entonces evidentemente es un territorio que se incorpora al marco general de la europeidad, y cuando entra el Estado español en el año 86 a las comunidades europeas, es un asunto que tiene que estar resuelto en cierta medida, y ese resolvimiento es lo que intenta Felipe González el 8 de diciembre de 1982, abriendo la verja para permitir el paso de unas familias y otras a través de la línea, con la línea de la Concepción, que precisamente lleva su nombre precisamente por ser línea
de confrontación con el ámbito de Gibraltar. Desde aquel momento, la economía de Gibraltar ha cambiado bastante. Sí, están las loterías y los juegos online. Hay mucha más empresa empadronada en Gibraltar que personas empadronadas en Gibraltar, sí, eso está cierto. Pero hay muchas personas que viven el trabajo que hacen en Gibraltar en el lado español. Y ciertamente hay muchos gibraltareños que tienen casa en Sotogrande y en otros lugares de Andalucía. Y esto es así hasta el punto de que hace unos años ya, en la línea de la Concepción hay un partido que se llama 100% Línea, que reivindico el intento desde hace ya bastante tiempo, que he intentado acceder a ellos, pero ha sido imposible hasta el momento, de tratar de convencerles para tenerles en un conversatorio y explicar esa propuesta que tienen de convertir a la línea de la Concepción en una ciudad autónoma. Tiene su miga, porque cuando se establece la Constitución española, se establece un mecanismo para la constitución de ciudades autónomas pensando en Gibraltar, para que no se tengan que pensar que van a ser incorporados como ciudad una más, como si fuera Estepona, en Cádiz, por ejemplo, y darles la posibilidad de tener una autonomía municipal, un autogobierno, como una comunidad aparte a la provincia de Cádiz y a Andalucía. Esto al final acabó saliendo un poco mal porque acabó significando que las ciudades de Ceuta y Melilla, que no fueron incorporadas a Ceuta y a Ceuta no fue incorporada a Cádiz y Melilla no fue incorporada a Málaga, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia es de Andalucía y de Ceuta y Melilla, con ese nombre así, y podría perfectamente haber sido la provincia de Ceuta, la provincia de Cádiz con Ceuta dentro y de Málaga con la población de Melilla, lo mismo que la zona de las islas de Alborán están dentro del término municipal de Almería, con lo cual resulta curioso ese intento a través de 1995, después de los pactos autonómicos del año 81 y del año 92, entre los dos partidos principales del momento en España, de trasladar el concepto de ciudad autónoma a Ceuta y Melilla. Con lo cual hay 17 comunidades autónomas, 4 nacionalidades, 13 regiones y 2 comunidades aparte, como son las 2 ciudades autónomas. Un apartado que, como digo, estaba previsto para Gibraltar. Y dado que está ahí, lo mismo que quieren hacer de la comunidad leonesa, es decir, la región leonesa, la comunidad birregional de León y Castilla, como es de Zamora, León y Salamanca, que quieren establecer la comunidad número 18, pues ahí está la posibilidad de establecer un marco general en donde la línea de la Concepción, olvidada en buena medida, como también ha sido olvidada la Guardia Civil luchando en el área de las Algeciras para tratar de luchar precisamente con esa concepción que tiene España, acertada o equivocada, de que las aguas jurisdiccionales son cero en el ámbito de Gibraltar. Como digo, equivocado, acertadamente uno debe tener un patrón en donde uno tiene unas convicciones y luego llevarlas a la práctica y defenderlas. Esto no se hace en las aguas de Algeciras. Y la Guardia Civil está bastante olvidada, los números que juegan su futuro allí en la lucha contra el narcotráfico y contra los delincuentes. Ven, a veces piensan o tienen la sensación, basada en pruebas o no, de que entran en aguas de Gibraltar y luego cuando intentan ir a buscarles, les dicen ustedes no son aguas de ustedes y por tanto ustedes no pueden seguir por aquí. Y no se ven respaldados por sus jefes, lo cual ciertamente da lugar a problemas. Problemas que al final han acabado por generar un agujero de inseguridad y de ausencia de economía productiva que ha llevado precisamente a este gobierno en la ciudad de la Línea de la Concepción para, con el marco general de ciertamente tratar de convertirse en ciudad autónoma. Pero no entiendo del todo el proyecto porque han llegado a decir que quieren ser una ciudad autónoma pero sin romper la Diputación de Cádiz y sin romper con Andalucía, lo cual evidentemente es un contrasentido porque cuando uno es una ciudad autónoma como es Ceuta y Melilla, están fuera de una provincia española y están fuera de una comunidad autónoma española. Por lo tanto, hacer una ciudad autónoma de la Línea de la Concepción lo supondría radicalmente el hecho de romper con la Diputación de Cádiz y romper
con la Junta de Andalucía. Cosa curiosa, porque yo al menos no recuerdo ningún tipo de posicionamiento ni de intervención política de la Diputación de Cádiz y mucho menos de la Junta de Andalucía en el caso de Gibraltar. Cuando, en teoría, por proximidad al menos, deberían de haber tenido un pronunciamiento político. Seguramente, si hubiera estado gobernada la Junta de Andalucía por un equivalente del PNV, o de Convergencia y Unión, o de Esquerra Republicana de Cataluña, por un partido nacionalista, nacional andaluz, habrían tenido algún tipo de pronunciamiento alguna vez, o se conocería algún tipo de declaración de algún cargo público de la Junta de Andalucía o de las Diputaciones respecto a Gibraltar. Pero parece que la Junta de Andalucía ha hecho dejación de su asunto en subsidiariedad para con la estructura del Estado y el Ministerio de Exteriores, lo cual resulta curioso cuando un asunto que se supone que es interno, si Gibraltar es España, entonces no debe de definirlo el Ministerio de Exteriores, sino algún ministerio como Fomento, Agricultura, a nivel sectorial. Y por tanto, se decía aquello de cuando gobierna uno es un problema el de echarle la culpa al otro. Y al revés, cuando gobierna el PSOE, entonces el PP puede decir: Moratinos, el ministro de Exteriores, ¿cómo se le ocurre participar en el asunto de la mesa tripartita en Gibraltar? Ya, pero cuando gobierna el PP y es un ministro de Exteriores el que habla en relación con el asunto, pues la cosa se olvida. Y no hay ningún problema, no hay críticas ni nada. Porque en estos casos a veces, y hay que reconocerlo, en buena medida, tiene un poquito más, por lo menos aparentemente en algunos temas, en otros no tanto, tiene más sentido de Estado el PSOE que el PP. A veces. No siempre, pero en algunos casos se puede decir que tiene mayor visión de Estado el PSOE que el PP. Pero bueno, estas cosas son cosas de españoles y ellos sabrán lo que hacen. Por tanto, en un día como hoy hay que rememorar la apertura de la verja por parte de Felipe González, un gobernante socialista, al que luego como gobernante socialista le sucedió Zapatero y luego Pedro Sánchez, que es el que está negociando con David Cameron, que ha vuelto a la política después del tema del Brexit, pero ciertamente ahí está de fondo el asunto. El 92% de los gibraltareños dijeron que no querían el Brexit, pero les hicieron el Brexit porque el Reino Unido, Inglaterra, la zona del campo de Inglaterra fundamentalmente, les llevaron al Brexit. Y a pesar de Escocia, a pesar del norte de Irlanda, a pesar de Londres, a pesar de Gibraltar, les echaron de la Unión Europea. Y por lo tanto, ahí están las consecuencias que hay que derivar, porque salvo volver a poner una verja como frontera exterior de la Unión Europea, que sería como volver a antes del 8 de diciembre de 1982, pues la solución pasa por que sea territorio integral del marco común europeo, con técnicamente por ahora soberanía británica, aunque tal vez compartida en parte con España en determinadas áreas para poder coordinar esa forma de mantenimiento del mercado común y de las cuatro libertades, porque eso es lo que la población de Gibraltar quiere. Y si estamos para recomendar y reconocer el mantenimiento de la defensa de lo que los gibraltareños quieren, es decir, ser reinounidenses, es decir, británicos, pues entonces, cuando dicen que quieren ser parte del mercado común, pues ellos deberán de jugar sus bazas para priorizar y conjugar esas dos aspiraciones, se lo digan a sus líderes y estos negocien con las partes para llegar a una solución satisfactoria, que seguramente no será pura, pero será una convivencia viable, que es la parte importante de todos estos asuntos. Y sin más, dejando de lado el hecho que dije antes, comenta. Todo esto aprendemos juntos en este camino. Y si conoces a alguien de 100% línea de la Concepción, el equipo de gobierno, el alcalde, dile que aquí hay una persona que quiere aprender, que quiere conocer cómo están llevando este asunto. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur pero bat, Betty Helpian.